pues tuvimos la oportunidad de escuchar una canción que es muy significativa para los que somos de la edad de un servidor, de la edad del licenciado López Obrador, presidente de la República, la canción de Óscar Chávez sobre la casita. Ya creo, no voy a decir la letra porque la mayoría la conoce, pero eso dio pauta para que el presidente de la República hablara nuevamente del cáncer que corroe a la sociedad y que se instauró con toda su fuerza en el periodo neoliberal. Me refiero a la corrupción. O sea, él dijo, por ejemplo, hay personas que son políticos, que viven en una unidad habitacional y de repente, al cabo de un año o menos, ya viven en las lomas de Chapultepec, ya traen carros de lujo, trae su escolta de guaruras, cada uno con carros blindados, etcétera. Es decir, un salto enorme desde el punto de vista económico y que no se explica ni por los ingresos de los políticos, ni ya sea que ocupen cargos en el poder ejecutivo o en el poder legislativo, ni se explica tampoco de manera racional. Es fundamentalmente producto de la corrupción. O bien, por ejemplo, dice el presidente, ganaderos, personas que se dedican a la ganadería y que ahora son dueños de plataformas petroleros. Yo diría igual que algunos políticos y expresidentes incluso, sobre todo los del PAN, que también son dueños de plataformas petroleras. Entonces el político, otro ejemplo es, por ejemplo, políticos que conocemos, sobre todo legisladores de la Cámara de Diputados, de senadores, que aprovechando el cargo se dedican a vender medicinas y utilizan también, lógicamente, aparte de la corrupción, el tráfico de influencias. Entonces es una situación tremenda. Por eso cuando él puso para que escucháramos esta canción de Óscar Flores, pues ahí se refleja de manera clara y de acuerdo a la voz del pueblo la forma tan escandalosa, sobre todo en el periodo neoliberal, que políticos se convirtieron en multimillonarios, que tienen departamentos fuera del país, que tienen departamentos pues casi en cada estado de la República, pero a costa de esquilmar los recursos del presupuesto nacional. Entonces las formas que crearon para hacer esta sustracción de recursos del presupuesto nacional en detrimento de nuestro pueblo son muy variadas. Y todavía falta por descubrir algunas más. O sea, cada día que pasa nos sorprendemos de la enorme corrupción que se gestó en el periodo neoliberal. Eso es en cuanto a la cuestión de orden económico, pero por otro lado también hubo un descuido impresionante en temas tan esenciales para la vida de los seres humanos como la salud o la educación. En este caso, el presidente de la República está dando un giro radical a las formas neoliberales oligárquicas de ejercer el poder y de desatender a la población. Dio a conocer el día de hoy una historieta en relación al tema de la forma sana de comer. Esto es un tema importantísimo porque va de lo simple a lo complejo. A veces cuando se habla de las cosas más simples en apariencia o más cotidianas no se les pone la atención adecuada porque crecimos en un régimen consumista. Entonces, pero aquí el presidente ha puesto especial atención en que los mexicanos mejoren su salud, sobre todo a través de la alimentación. Entonces dio a conocer una noticia muy positiva. Se imprimieron ya 30 millones de ejemplares de esta historieta que va desde los niños, se va a llevar a las escuelas, hasta los adultos mayores. ¿Para qué? Para mejorar los hábitos alimentarios. Eso es pensar en la salud del pueblo, porque él dijo que de las personas que desafortunadamente han fallecido por COVID, el mayor porcentaje de ellas es por el tema de la obesidad. Igual hay que reconocer que en el tema de la obesidad, pues después de Estados Unidos, México es el país que ocupa el segundo lugar a nivel mundial.
Y en cuanto a obesidad infantil, pues es el primer lugar. Pero eso es por una cuestión de malos hábitos y por un consumo excesivo de productos que se anuncian con bombo y platillo de manera espectacular, sobre todo en la televisión y en otros medios de comunicación. Entonces el presidente tiene que estar emprendiendo una lucha para ir cambiando toda esa inercia de hábitos incorrectos o de malos hábitos en el tema alimentario. Pero como es el tema de la alimentación, muchas personas desprecian, desdeñan, casi ignoran este tema, porque como la publicidad de algunos de estos productos es sumamente engañosa, pues uno piensa que al estar consumiendo los productos chatarra, como son anunciados en los grandes medios de comunicación, pues uno está haciendo bien las cosas, pero hay que romper esa inercia. Y precisamente este es uno de los temas claves que él planteó en los 10 puntos cuando anunció el regreso a la nueva normalidad, el tema de la alimentación. Y también el presidente mencionó que eso se va a incluir en los libros de texto. Es muy importante porque es uno de los elementos sustanciales de la cultura de todos los pueblos del mundo. Es el arte culinario, por ejemplo, el buen comer, en el sentido de saber las propiedades nutricionales, los balances y los equilibrios entre proteínas, carbohidratos, y así utilizar los vegetales, las carnes, etc. Eso es también una educación básica que se olvidó, se ignoró, es más, se soslayó por los intereses de las grandes empresas productoras de artículos o de alimentos envasados. Otro tema importante que va ligado a esto, casi el presidente lo ligó, es el tema de que en este tenor pues están creando una gran cantidad de universidades que van a recibir en su seno a miles de jóvenes mexicanos para estudiar las carreras de medicina y de enfermería. Y seguramente en los planes de estudio estaría también el tema de la nutrición o la preparación de nutriólogos para ayudar a la salud de nuestro pueblo. Y cuando tocó este tema, dijo un tema anexo, es decir, se han contratado, por ejemplo, en este periodo, sobre todo en este año, más de 40,000 médicos. Y se han basificado, fíjense, esta es una cifra impresionante, entre médicos, enfermeras y trabajadores de la educación, se han basificado en este gobierno que encabeza el licenciado López Obrador, 400,000 personas. O sea, esas son palabras mayores. Y no es nuevo esto, ni es una ocurrencia del presidente, como los grupos de la derecha a veces tratan de hacerlo aparecer, porque desde que él fue jefe de gobierno del Distrito Federal en ese momento, uno de los 40 puntos que planteó a los mexicanos durante el proceso electoral para la jefatura de gobierno del Distrito Federal, precisamente fue la basificación de los trabajadores del gobierno del Distrito Federal en ese momento. O sea, esto no es extraño a él, es como consustancial a las medidas para mejorar las condiciones de vida laboral, de seguridad social de los trabajadores del Estado, en este caso fundamentalmente médicos, enfermeras y personal docente y de apoyo a la docencia. Todo lo que tiene que ver con sector educativo y sector salud, que son dos pilares fundamentales para contribuir a lograr una vida más sana y una vida más feliz para todos los mexicanos. Pero al principio él también mencionó, aunque repito, por orden cronológico, primero fue lo que planteó al principio, que este tipo de medidas que se realizan, los grupos de la derecha conservadora lo tratan de populismo. Es decir, esta palabra ha ido descontextualizándose, pero en general la derecha la utiliza para hablar de manera despectiva cuando se apoyan los intereses del pueblo. Casi la asocian con populacho. De manera despectiva se refieren al pueblo de México, a millones y millones de seres humanos, utilizando estos conceptos para tratar de quitar fuerza a las medidas que toma el presidente de la República. Pero él también, y con esto concluyo, lo ha dicho reiteradamente, necesitamos
una reformulación. Necesitamos, aparte de reescribir la historia, una reformulación conceptual. Y eso quiere decir que estamos viviendo, aunque muchos no lo capten todavía de manera tan nítida, pero estamos viviendo en el fondo una lucha conceptual muy intensa, donde los del Círculo Rojo, los intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, insisten a través de sus publicaciones en que los mexicanos sigamos, por decirlo vulgarmente, masticando estas palabras de populismo, de comunismo, de nacionalismo y dando a entender que eso ya pasó a la historia, pero ellos deforman el contenido profundo de estos conceptos. Entonces, en este momento esa lucha conceptual que estamos viviendo, en el fondo es una lucha ideológica, porque las ideas se expresan a través de conceptos. Entonces nosotros con la 4T, hasta el mismo nombre lo dice, 4T es un concepto nuevo, una cuarta gran transformación, que es una gran revolución, que como hemos dicho tiene tres elementos: una revolución ideológica, una revolución cultural y una revolución técnico-científico. ¿Qué es lo que se está dando en este contexto de lucha? Porque acabe de morir el modelo neoliberal, oligárquico y corrupto y se esté fortaleciendo y desarrollando un nuevo régimen que va transitando de la democracia representativa a la democracia participativa, de la economía de mercado a la economía moral y de un régimen totalmente corrupto a un régimen donde se ponga en primer plano los valores de honestidad, solidaridad, fraternidad. Es decir, la visión de los políticos en este momento, los políticos de la 4T, está cambiando, es otra diferente. Ya se mandó al basurero de la historia aquellas palabras de Jan González de que político pobre, pobre político. No, ahora es una visión distinta. No es utilizar el cargo político para enriquecerse indiscriminadamente afectando los intereses del pueblo, sino es lo contrario, como lo decía Morelos, servir a la nación. Entonces, si te gusta lo que aquí comentamos, te invitamos a que nos des tu comentario, nos des like y te suscribas también, si así lo estimas, a nuestro canal de YouTube. Agradezco mucho tu atención.